A ver, buenas tardes. Vamos a dar inicio a los diálogos de arquitectura. En esta oportunidad tenemos a la arquitecta Verónica Arcos de Chile. Como ustedes saben, tras las inclemencias del Niño Costero, había sido planeado esto para el 6 de abril y se movió por los temas que ya sabemos todos. Por fin ella está acá, demostrando su valentía, ¿no?, por la plaga de dengue y todo lo que vivimos. Voy a hablar un poco de la carrera de Verónica. Verónica, yo creo que uno de los puntos principales es que nace en Punta Arenas, que es una ciudad extrema en Chile. Para hacernos una idea, Punta Arenas, si trazamos una línea imaginaria de Piura a la Antártida, más o menos a la mitad, ahí está Punta Arenas, ¿no?, superando toda la topografía. Ella egresa de la Universidad Central en Santiago en el año 2001, después terminando su maestría, que la hace en Holanda, en Berlage Institute en Arquitectura. Empieza en el 2006 a trabajar en la Universidad Católica de Chile. También trabaja en la Universidad de Santa María de Valparaíso y es profesora invitada también en la Universidad de Talca. Su línea de investigación tiene que ver con procesos constructivos y sistemas innovadores en la arquitectura. Sin más, los dejo con la arquitecta Verónica Arcos. Hola. Oye, muchas gracias a todos por estar acá. Les agradezco a la universidad, a Carlos, a Carla, que no sé dónde está por ahí también, que me han tenido paciencia con todas mis peticiones y molestias para el viaje. Bueno, el tema de la charla o de los diálogos en esta ocasión era tecnología en arquitectura. Entonces, preparé una presentación que tiene que ver con la tecnología en la arquitectura desde un pensamiento tecnológico o un razonamiento computacional, más que herramientas digitales o tecnológicas directamente en el proyecto. O sea, lo que les voy a explicar ahora en esta charla es cómo agrupo ciertas obras bajo un pensamiento. La tecnología en el proyecto de arquitectura se aborda desde el razonamiento computacional para enfrentarlo. Esta manera de pensar es una metodología de diseño que se basa en la sistematicidad, donde el proyecto emerge a partir de reglas o protocolos que le van dando forma. Estos protocolos actúan como algoritmos recursivos que van respondiendo de manera binaria a las características contextuales del proyecto, contextos ambientales, culturales, estructurales, programáticos, etc. Mientras más tipos de requerimientos aborde el proyecto mediante reglas, más rico y complejo será el resultado. En la presentación, dos investigaciones que define dos familias de operaciones materiales a través de obras, aparecerá una estética de geometría compleja a través de patrones variables, por un lado, y dobles curvaturas que le dan expresión y síntesis al proyecto, por otra. Entonces, esta idea de dos investigaciones tiene que ver cómo agrupar o categorizar ciertos proyectos profesionales y académicos que he estado haciendo en los últimos años en dos categorías. Una es patrones a partir del módulo, que tiene mucho que ver últimamente con el trabajo de los aparejos de ladrillo, sobre todo. Y dos, las superficies regladas, que es algo que vengo haciendo desde mi primera obra hasta la última, que está por completarse ya como en 2 semanas más. La primera, que es patrones a partir del módulo, les voy a mostrar dos trabajos profesionales y uno académico. El primero es la sala principal del Teatro del Lago, del 2009. El segundo, Red Bull Music Academy, un proyecto del año pasado. Y el taller de obras de primer año de la Universidad de Talca del año pasado también, ¿ya? Bueno, está puesto cronológicamente, pero las investigaciones van a ver que tienen un orden especial. La sala principal del Teatro del Lago en Frutillar. Frutillar es una ciudad que está al sur de Chile, más o menos a la altura de Bariloche, Argentina, en la región de los lagos. Y es un edificio que está en el borde del lago y que estuvo parada la obra como 14 años porque no sé qué problemas legales hubo, ha cambiado de arquitecto varias veces. La cosa es que el 2009 le encargaron la remodelación total del edificio, que es bien grande, a una oficina que se llama Mercanda, una oficina de arquitectura chilena, y ellos querían
remodelar la sala principal del teatro, una sala para 1000 personas, 1000 espectadores, y me encargaron desarrollar el diseño interior de la sala, porque querían hacer una nueva piel, una nueva estructura de fachada interior y cielo con geometrías complejas, pero no sabían bien cómo manejar ese tema, entonces me encargaron a mí como consultoría desarrollar esa parte. Entonces este proyecto es bien bonito porque no es solamente ornamental, sino que tiene una fuerte carga técnica. Es como hacer que a través del diseño la acústica de la sala sea óptima. ¿Ya? Nosotros trabajamos desde Santiago modelando las posibilidades de la sala y se lo enviábamos a una oficina de arquitectos, de ingenieros acústicos en Múnich, y ellos nos daban el feedback, nos decían, no, mira, tienes que ajustar un poco más la apertura del ángulo en planta para que le rebote el sonido. Ahí les voy a ir explicando a poco. Pero bueno, lo que ven en esa diapositiva es una elevación de una de las fachadas interiores de la sala. Lo que se hizo fue generar estas curvas semi-horizontales para generar una grilla. El segundo paso fue tomar... acá estaría el escenario y hacia allá está el público. Ahí se ve como un poco la pendiente del auditorio. Lo que se hizo fue simular como un punto emisor de sonido desde el escenario y generar unos radios que se van expandiendo cada vez más como una onda de sonido hacia atrás. A partir de esas líneas, esas curvas semi-horizontales y esos radios, se genera la panelización de la fachada. En la intersección de esos dos sistemas se tiran líneas verticales que van a hacer la panelización o la manera de subdividir estas escamas en la fachada. ¿Qué es eso? ¿Ya? Esa es la fachada terminada, ya con la implementación, con todo construido. Habían dos restricciones iniciales para construir estos paneles, que era que tenía que tener una curvatura de 8 metros de radio, todos los paneles, y que tenía que pesar 30 kilos por metro cuadrado el material. Entonces, no importaba mucho qué tipo de material fuera mientras tuviera esas características. Y se decidió trabajar con terciado marino, que alcanzaba ese peso y era factible de curvar. Acá hay como un zoom de los paneles, de las escamas, que en el fondo tienen esta curvatura, este radio, para que le rebote el sonido al público, para tener las condiciones acústicas óptimas. Y esta es una foto desde la parte posterior de la sala, donde se empiezan a ver toda esta panelización y se fijan que las escamas de adelante se abren un poco más. Eso fue netamente técnico. Los ingenieros acústicos nos dijeron, mira, en la parte anterior del auditorio, o sea, cerca del escenario, teníamos que girar más los paneles para que le rebotara el sonido a los músicos, para que tuvieran retorno de lo que están tocando. Eso es como un problema típico. Entonces, lo que se hizo fue generar... Todo este diseño se hizo con Grasshopper, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, es un plugin de programación visual para Rhino, para rinoceros. Entonces lo que se hizo fue, ya que teníamos que tener cierto ángulo de apertura para que los músicos tuvieran retorno, lo que hicimos fue condicionar el ángulo de giro de cada panel gradualmente, cosa que mientras más se acercara al escenario, más abierto estuviera y fuera de manera gradual aplanándose hacia atrás. Esa fue como la instrucción que se le dio al software para que se viera una transición gradual y no se viera adelante todos los paneles girados y de repente todo plano, sino que unas transiciones sutiles que van cambiando paulatinamente. También se hizo un trabajo en el cielo de paneles curvos para que rebotara el sonido al público, que es menos complejo que las fachadas laterales. Ahí se ve un poco la parte más cerca del escenario de las escamas.
Bueno, estamos en la familia de los patrones a partir de bloques. Entonces, en el proyecto anterior, el bloque o módulo sería la escama, ¿cierto? Esta escama que se va repitiendo y va variando, son todas similares, pero todas distintas geométricamente una de la otra. El Red Bull Music Academy fue un encargo que me hicieron el año pasado para hacer una academia de música electrónica durante 6 semanas en Santiago, que lamentablemente se cayó al final y decidieron hacerla en Los Ángeles porque en Latinoamérica vendían muy poco Red Bull y en Estados Unidos tenían un mercado mucho más grande, entonces eso determinó que no se podía hacer en Chile por el momento. Entonces, este proyecto lo que hace es proponer un sistema constructivo que responda a los requerimientos acústicos del proyecto y actúe como un elemento ornamental. O sea, de cierta manera es bastante similar a la sala principal del Teatro del Lago, que es una mezcla entre aspectos técnicos resueltos a partir de sistemas ornamentales. Entonces lo que se hizo acá fue generar estas pantallas en base a bloques de madera que van también cambiando gradualmente. Lo que se hace acá como regla general fue trazar una línea recta y decirle a cada uno de los bloques que mientras más cerca estuvieran de esa línea recta, más se giraran, y mientras más lejos se mantuvieran en el ángulo cero, o sea, plano, en el mismo plomo del muro, ¿ya? Entonces, con instrucciones súper simples se logran combinaciones o patrones tridimensionales súper interesantes. Hay, bueno, no sé, está el juego de la tercera dimensión a partir de estos patrones, por ejemplo, en que se asemeja un poco como al comportamiento de un parlante, se posicionaba un punto en el centro del muro y se hacía una regla de senos y cosenos en sección, o sea, iba así, iba y venía, para generar esta ondulación y generar esa forma global de ese patrón. Bueno, está como todo el tema no solo acústico, sino que también de luces y sombras, estas pantallas que también cuando uno las usa como pantallas de lámparas y el edificio como lámpara, quiero decir, se van generando percepciones distintas del proyecto. Entonces, el programa para este proyecto eran básicamente estudios de grabación, salas de ensayo, una sala de conferencia, básicamente eso. Habían otras oficinas y otras cosas, pero que no son relevantes en términos de la acústica o de los requerimientos técnicos y ornamentales que se trataron acá. Entonces, por ejemplo, es un estudio de grabación o de ensayo, donde hicimos este diagrama que mostraba los requerimientos geométricos que necesitaba, más bien geométricos, los requerimientos materiales que necesitaba cada una de las superficies del estudio para que se escuchara bien. Entonces, por ejemplo, matamos todas las esquinas y las transformamos en curvas. Todas estas, eso acá que dice flat es que necesita que sea liso, que no tenga porosidad. Después acá necesita ser súper poroso para que absorba, etc. Hay como distintos requerimientos que se podían resolver a través del diseño y la variación de un patrón, ¿cierto? Hablamos de un bloque que está girado 0 grados hasta, no sé, 90 grados, y cómo esa transición se podía hacer cargo de esos requerimientos técnicos por medio de la geometría compleja. Este es un bedroom, que eran las salas de ensayo donde los músicos iban a estar 24 horas, tienen requerimientos bastante similares. Y bueno, iban a venir la gente de Red Bull a Chile y nosotros les íbamos a proponer 3 posibles locaciones. Una es Nave, que es un centro cultural que está en el centro de Santiago, que lo remodeló Smiljan Radic, un proyecto súper bonito. Entonces les voy a mostrar los 3 proyectos o 3 posibilidades para cada una de las locaciones. Entonces en Nave, por ejemplo, bueno, todo lo que está en rojo son recintos, son el programa, el requerimiento programático, y todo lo que tiene curva es que significa que van a tocar música y van a hacer estudios de grabación o salas de ensayo, etc. Pero todo lo que tiene curva tiene un requerimiento acústico específico.
y tiene este diseño con los bloques de madera. Por ejemplo, acá, esas salas de ahí también tenían, creo que son las radios, los estudios no me acuerdo ya. Entonces, y después este era el auditorio, que también, perdón, el estudio de grabación grande, que tenía la sala de los técnicos que van mezclando los sonidos, etc. Esa es una vista de la sala tal como es, y esta sería con los bedrooms o las salas de los músicos. Entonces eran pequeños pabellones construidos a partir de estos bloques de madera, y bueno, se hizo un juego con el color, también se hacía una gradiente de colores desde el primer pabellón hasta el final del auditorio, que tiene esos como pendones de colores colgando. Esto es lo que les decía yo de como las pantallas de luz que podían ser estos pabellones, que en el fondo de noche empieza a verse de una manera distinta cuando viene la luz desde dentro. Y esto es una de las imágenes de cómo sería una de esas salas de ensayo, que necesita entonces lugares con muros planos y otros más rugosos para que se desempeñe bien acústicamente. Después la segunda locación era la ex fábrica Moleto, que era un edificio, una nave industrial, donde se fabricaban antiguamente calcetines, medias, no sé qué. Ahora se importa todo desde China, así que ya la fábrica como tal no tiene mucho sentido, la iban a vender de hecho. Y de nuevo está distribuido el programa, y donde ven curvas es que ahí hay intervenciones acústicas de la naturaleza de las que les estaba hablando este rato. Entonces, por ejemplo, ese era un galpón bien bonito con una estructura de madera, y ahí decidimos poner los bedrooms, que se verían así. De noche empieza a ver como esas pantallas de luz, como que cambia el ambiente y el patrón se vuelve algo con una presencia distinta. Y de nuevo las imágenes interiores de cómo hubiera sido esto. Y después, finalmente, la última locación era Metalco, que era una metalúrgica también en el sector poniente de Santiago, que para mí era el edificio más bonito. Y de nuevo, es como el mismo proyecto, 3 veces adaptado a los espacios disponibles de cada uno de las locaciones. Este tenía 2 naves, una era esa y esta era la segunda más grande, y en esta se ponían los bedrooms y remataba con la sala del auditorio. Y en esta más grande, en el patio, se ponía el estudio de grabación con la radio, con internet, no sé qué, bla, oficina, etcétera. Entonces, este es el edificio, que es bien impresionante. Eso sería, bueno, el estado actual, y esa era la propuesta con los bedrooms. Ahí de nuevo la gradiente de colores y finalmente rematando en el edificio del auditorio, y que de noche se vería así. Ese es un patrón parecido al de la maqueta que les expliqué del seno y coseno, de esta cosa como radial, un patrón radial. Y finalmente, para terminar con la familia de los patrones a partir del módulo, les voy a mostrar el taller de obras de primer año que hice en la Universidad de Talca el año pasado. La Universidad de Talca, yo no sé si algunos la ubican, pero es bien particular dentro de las escuelas de arquitectura de Chile. Está en la 6ª región, al 250 kilómetros al sur de Santiago, y se caracteriza porque en esa universidad se construye en escala real desde primer año hasta el proyecto de título. O sea, hay un taller de obras que normalmente era desde segundo año hasta quinto, hacían talleres verticales donde se mezclaban los alumnos de todas las generaciones, y el año pasado por primera vez implementaron el taller de obras para alumnos de primer año, y me invitaron a mí a hacerlo. Le contaba a Carlos, a Sole y a los otros arquitectos un poco la singularidad de los estudiantes de Talca, que la mayoría de ellos vienen de zonas rurales y tienen conocimientos
por la manera de vivir, por lo que hacen los papás, los abuelos, etcétera, de sistemas constructivos rurales, o no sé, de repente el papá es pescador, saben hacer los nudos de las redes de pesca, o sea, tienen unos conocimientos que uno no encuentra normalmente en la ciudad. En Santiago es muy difícil que encuentre gente que tenga ese tipo de habilidad. Entonces, está eso por un lado, y por otro lado está una sensibilidad bien especial con el paisaje. Ellos están acostumbrados a estar en contacto directo con la naturaleza, y eso se nota, o sea, la sensibilidad o la manera de enfrentarse al proyecto o de intervenir dentro de un paisaje es bien especial. Es un agrado trabajar ahí, realmente. Bueno, y me contaban un poco que acá es parecido, que acá también hay mucha gente que viene de zonas fuera de la ciudad y que se produce un fenómeno parecido. Bueno, el taller de obras de Talca se caracteriza porque siempre tiene una índole social, o sea, siempre es en un espacio público y es un proyecto para la comunidad. Lo que se nos encargó fue diseñar una plazoleta para una población. Entonces yo decidí trabajar en ladrillo, y lo que se hizo fue un ejercicio donde se trataba de diseñar nuevas configuraciones o nuevos aparejos del ladrillo utilizando la variación gradual como estrategia de diseño. ¿Ya? Les conté un poco sobre la variación gradual en el auditorio del Teatro del Lago, que en el fondo cómo un componente tú le vas dando las órdenes para que vaya cambiando gradualmente y genere un patrón global inteligible. Entonces, el taller se dividió en grupos y cada grupo trabajó libremente en los aparejos nuevos o inéditos, sin considerar programa como requerimiento. O sea, no les dijimos que íbamos a hacer una plazoleta, no les hablamos de nada de programa ni de función, solamente les dijimos: empieza a jugar con los ladrillos a partir de las reglas de variaciones gradual que ustedes propongan y veamos qué sale de ahí. Entonces, una vez que tenían ciertas configuraciones interesantes, veíamos cómo buscarle una función para que fuera algo que programáticamente fuera a activar una plazoleta. Y a todo se le pudo encontrar algún sentido. Bueno, aquí hay imágenes del sistema constructivo. Bueno, también comentábamos un poco ayer que para mí es súper entretenido y es súper motivante hacer este tipo de talleres o workshops, porque normalmente se hacen en un corto periodo de tiempo y es una situación muy intensa donde se requiere mucho esfuerzo físico, mucha concentración y mucho compromiso por parte de los estudiantes principalmente. Y en este caso era la primera vez que se habían enfrentado a hacer una construcción en escala real. Entonces, no sé, al final son cosas que uno no se le olvida. Siempre te vas a acordar de cuando, bueno, como situaciones intensas en la vida, uno se acuerda después, hay como bonitos recuerdos. Por ejemplo, es como la misma configuración, solamente que está despejado. Este está hacia abajo y ese está hacia arriba, y este sirve como una hamaca o algo para tenderse, y ese sirve como asiento. Entonces acá la regla era súper simple: partir desde el centro con un ladrillo en ángulo cero, digamos, y a medida que se iba alejando del centro va girando levemente, siempre con el mismo ángulo, hasta llegar a los 90 grados. Y esa única regla de repetición o de variación gradual genera esta configuración que resulta súper atractiva. Después esta era una semicúpula con el sistema de bóveda sin cimbra mexicano. Se los voy a explicar en otra foto. Ese de ahí, por ejemplo, era una superficie, en el fondo un trabajo de suelo, cómo armar concavidades y convexidades a partir de la configuración de los ladrillos. Entonces, hay otras cosas
que me parecen... Hay un aspecto que me parece súper interesante de cuando uno hace estas geometrías complejas, que es prescindir de la planimetría e inventarte tus propios recursos para poder generar estas geometrías sin tener que mirar los planos, sino más bien hacerte como un set de instrucciones y inventarte tus propias herramientas o artefactos para generar, para controlar la geometría del proyecto. Entonces, por ejemplo, este es el proyecto que yo les decía que está el positivo y el negativo, como ese que es ese espejo. Entonces, los alumnos se hicieron esta herramienta de cartón que no hace más que regular el ángulo de giro. Y con eso iban midiendo y iban girando y poniendo el mortero para que quedara en el ángulo correcto. Entonces, a esto es lo que me refiero, cómo diseñar o arreglártelas con sistemas súper simples y básicos y olvidarte un poco de los planos, que creo que para este tipo de cosas no es necesario. Estaba esta otra que era un poquito más elaborada, que era para medir los ángulos. Y acá ya está la plazoleta terminada con las distintas intervenciones, como esterilla, con una topografía artificial, la hamaca, el asiento. Este artefacto acá que resultó ser una parrilla, que en Chile hacemos mucho asado, así que eso activaba programáticamente la plaza. Esta es una foto de la semicúpula, que se las voy a mostrar más en otra foto. Eso resultaba ser un asiento. Entonces, ahí está la parrilla puesta. Entonces, a pesar de ser geometrías súper distintas unas de otras, yo creo que el material lo unifica y este pensamiento de variación gradual también le da como esa identidad o esa unidad. Sí, le iba a hablar de este caso, que para mí es uno de los ejercicios mejor logrados. En el fondo, este es un sistema que inventaron los mexicanos, donde la primera hilada se inclina un poquito, no queda horizontal, sino que se le pone una cuña y se inclina, y en cada una de las hiladas siguientes va a empezar a generar una curva por esa inclinación. Entonces, como en planta es curva y en sección es curva, se transforma en una caparazón resistente, autoportante, que no necesita cimbra, no necesita apoyo. Entonces, se construye muy rápidamente y el resultado estructural y morfológicamente para mí es súper interesante. Se le hicieron estas nervaduras para darle como una textura, además de esta curvatura, pero creo que hoy día ya no existen. Como que se subieron y los rompieron. Pero básicamente como que se cuida sola. Esa es muy difícil de romper, esa también. Quizás esa es un poquito más débil. Esos ladrillos quedaron un poco vulnerables. Pero bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo también. Cómo hacer que este tipo de arquitectura se cuide solo. Un poco antivandálico. Esta es una foto desde arriba. Acá al lado había un poste de luz y justo esa semana la gente de la compañía de luz estaba instalando Wi-Fi en el poste. Entonces quedó la placita con Wi-Fi. Y andaban con esos canastos telescópicos como grúas que salen del camión para elevar a la gente, y nos dejaron subirnos y ahí sacamos nuestras fotos aéreas de la plazoleta. Ya. Y la segunda parte de la presentación se refiere a la otra familia de proyectos que son en torno a las superficies regladas. Acá les voy a mostrar 4 proyectos. La Casa de Todos, del año 2008, los módulos de materialidad de primer año de la Santa María, de la versión 2015 y 2016, y la Casa de Dos Pieles, que es de este año, que es la obra que les contaba que voy a terminar en un par de semanas más. La Casa de Todos del 2008 fue mi primera obra en Chile.
es una vivienda unifamiliar que se ubica en la precordillera, en la parte alta de Santiago, y la investigación o la especulación, el mayor esfuerzo intelectual quizá, estuvo puesto en la estructura, ¿ya? Entonces, lo que se hizo acá fue generar 4 marcos estructurales topológicamente prácticamente iguales unos a los otros, solamente que, de nuevo, aquí hay una variación gradual. A medida que se van separando, van cambiando linealmente las inclinaciones de estas barras, que son entre vigas y pilares, ¿cierto? Son estas diagonales que no se sabe muy bien si son vigas o pilares. Entonces, hay unas leyes internas que se generan para el proyecto que controlan la unidad del lenguaje del proyecto. En el fondo, al hacer una estructura así, la resultante va a ser que la envolvente o la piel va a tener doble curvatura. Por otro lado, van a haber unas dificultades con el programa. Por ejemplo, allá abajo había que calcular exactamente qué inclinación tenía que tener esa barra para que no te pegara en la cabeza cuando vas caminando. Y este proyecto no se hizo paramétricamente con un software paramétrico, sino que se modeló con Rhino. Yo en ese tiempo no manejaba programas paramétricos. Entonces, cada vez que yo alteraba, por ejemplo, la inclinación de esa barra, si es que cambiaba el punto de apoyo de esa barra, como esta es una estructura asociativa, cuando digo asociativa, quiero decir que está interrelacionada. Si es que yo muevo un apoyo acá, para mantener la línea recta que va en esa arista, por ejemplo, tengo que reconfigurar los 4 marcos. Todo tiene que volver a moverse para poder respetar las reglas iniciales de configuración geométrica de la casa. Por lo mismo fue un proceso súper largo. Yo cada vez que movía un punto tenía que remodelar todo de nuevo. Entonces fue un proceso súper largo, súper engorroso, pero bueno, el resultado creo que fue súper satisfactorio. Estos son los marcos estructurales de la casa. Estos son los 4 marcos que les nombraba, que van cambiando la inclinación a medida que se alejan. Y estos son diagramas de cálculo, donde lo amarillo es la tracción y lo rojo es la compresión, y el espesor de la línea corresponde a cuán solicitado está cada uno. Entonces, para entender un poco el comportamiento estructural de estos marcos. A ver, yo quería lograr mucha expresión a través de la geometría de la casa. Entonces decidí hacerla estructuralmente muy al límite. Esta configuración se basa un poco en los puentes colgantes, donde se tiene un apoyo central y grandes voladizos hacia allá y hacia acá. Este tiene 8 metros y este 5 metros. Y se decidió hacer la estructura en acero para tener elementos estructurales esbeltos, que fueran como líneas estructurales, y dejarlo a la vista, porque creo que la estructura, ya que se ha trabajado tanto en la estructura, merecía quedar a la vista. Y bueno, la piel y el resto de la estructura de la casa es de madera. Este es un diagrama que muestra el esqueleto abajo y la piel arriba. Entonces, como les decía, al hacer estas operaciones de variación gradual se generan superficies regladas o doble curvatura que se expresan en la piel y en los espacios interiores también. Esta es una serie de secciones que pasan por el techo terraza en realidad, porque esta es habitable, y va mostrando cómo esta sección o la superficie va cambiando gradualmente a medida que se va avanzando en el corte. Después la planta es una casa que se abre hacia el sur, que es la vista de la cordillera que está acá,
y se cierra todo hacia el norte. Es como raro cerrarse hacia el norte en Sudamérica, ¿cierto? O en el hemisferio sur. Pero se compensa, bueno, se cierra hacia el norte porque para darle privacidad a la casa, esta casa está en una situación topográfica donde el cerro sube hacia acá y hay una calle por acá arriba, y si es que yo paso en el auto, tengo la vista de toda esta casa, de toda la fachada, quiero decir. Entonces, por eso, para darle privacidad, se cerró hacia el norte y se abrió hacia el sur, pero la luz se compensó a partir de un patio interior, que es el que ilumina los recintos interiores con luz más directa desde el norte, con luz amarilla y no una luz pareja como la del sur. Entonces, todos los recintos tienen esta vista hacia el sur y la casa se organiza a partir de este patio central. Ese es el primer piso. Y en el segundo piso aparece este volumen como en voladizo hacia el sur, con 3 dormitorios, cada uno con su balcón, la terraza. Bueno, y cada uno de los dormitorios tenía una lucarna, porque por lo menos a mí me gusta tener como esa sensación de la luz amarilla dentro de la arquitectura, no necesariamente una luz pareja, creo que le da como un poco más de vida. Por eso, a pesar de tener la luz sur, entraba por acá, por el nororiente, la luz en la mañana. Y después estas son una serie de secciones longitudinales que van mostrando cómo va cambiando la espacialidad de la casa. O sea, en el fondo acá se ve el dormitorio colgando arriba de la salita, la terraza suspendida arriba del estacionamiento. Acá ya empieza a aparecer el patio interior. Y en la última sección está la cocina, que tiene doble altura y conectada con el comedor en un solo ambiente, el del dormitorio, una bodega arriba y servicio atrás. Esta es una elevación desde el sur, o sea, desde la montaña hacia la casa, y van empezando a aparecer los distintos cortes transversales que van mostrando cómo se va desarrollando la casa hacia atrás. Ahí aparecen las lucarnas, el living abajo, patio interior. Y finalmente la fachada norte, que es totalmente ciega, totalmente tapada. Después la manera de dialogar con el paisaje, con este paisaje montañoso de la precordillera de la región metropolitana, fue a través de dos cosas: a través del material que se escogió, que es la madera, que se tiñó con ese color, que es un color que se encuentra normalmente en ese contexto, y por otro lado esta cosa del pliegue, ¿cierto? El pliegue como resultante de la forma inicial de la estructura. Y el pliegue también es algo que vemos en las formaciones rocosas de las montañas, las cuevas, etcétera, como toda esa idea, obviamente mucho más abstracta geométricamente, pero es la manera como de dialogar con el paisaje. Esa es una foto desde el techo mirando la terraza del segundo piso. Una foto de las lucarnas en el techo y la vista de la cordillera al frente. Esta es la cocina con la doble altura y el comedor ya con una sola altura pero conectado, y con el verde, con los sauces que están al fondo. Hay un estero que pasa en el deslinde sur del terreno. También se siente ese ruido del agua. Una foto del patio interior tomada desde la terraza del segundo piso. Acá se ve cómo aparece la estructura, se mete dentro de la casa. Esa es una foto desde la escalera, desde el segundo piso, el último peldaño. Se abre un paño que mira la cocina en el primer piso. Ese es el patio interior, donde de nuevo se ve la estructura y se ve cómo entra el sol directamente a la casa con el verde atrás. Esa es una foto del estacionamiento, que es uno de los espacios más interesantes geométricamente, yo diría. Hoy día lo usan pusieron una canasta de básquetbol y juegan básquetbol ahí.
Entonces se ve como la estructura que hace eco adentro. Desde el estacionamiento hacia la entrada de la casa. Un detalle de la estructura. Esta es una foto tomada desde la parte sur del terreno, donde se ven los 3 dormitorios como volúmenes suspendidos sobre este paño de vidrio. En el fondo me interesaba esta foto por el contraste de tener algo muy liviano en el primer piso y algo muy masivo, muy pesado, suspendido encima. Bueno, después del 2015 me invitaron a hacer el módulo de materialidad del taller de primer año en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Esta universidad también me gusta mucho hacer clases ahí porque tiene otra particularidad. En la Universidad Santa María, como lo dice su nombre, es una universidad técnica donde hay prácticamente puros ingenieros y hay un departamento de arquitectura que son como el bicho raro metido dentro de la universidad. Pero les afecta muy fuertemente el contexto, el contacto con los ingenieros, porque tienen un razonamiento o una manera de pensar muy matemática, muy técnica. Entonces, para el tipo de enseñanza que yo hago, me resulta muy cómodo trabajar con ellos. Hay una comunicación bastante fluida. Lo que hicimos para este taller fue estudiar a un arquitecto que se llama Félix Candela, un arquitecto español, que supongo que muchos de ustedes lo conocen, acá las españolillas. Félix Candela se fue, en los tiempos de Franco, se fue exiliado a México y hizo toda su carrera profesional ahí. Estuvo como 25 años trabajando en México y él inventó los cascarones de doble curvatura de hormigón, que en el fondo son cascarones de doble curvatura que él mismo los calculaba. Félix Candela era un arquitecto que no se sentía muy talentoso en términos artísticos, si se puede decir de esa manera, pero sí confiaba mucho en su razonamiento matemático y geométrico. Entonces lo que hacía él era tener su propio método para calcular las estructuras y generar superficies súper esbeltas. Hacía naves industriales, iglesias, etcétera, programas que necesitaban salvar grandes luces con unos espesores de 4 centímetros de una cáscara de hormigón. Entonces eso hacía que el material que se usaba era muy poco y era muy económico y rápido de hacer. Entonces él durante 25 años tuvo como promedio 2,5 obras por mes. Durante 25 años se calcula la cantidad de obras o de edificios que hizo. Plagó México de edificios. Bueno, entonces a mí lo que me interesaba era estudiar esta idea de la superficie reglada o la doble curvatura a partir de la línea recta. Entonces estudiamos a Candela, le hicimos a los estudiantes construir maquetas de las obras de Candela, algún referente que les interesara, y a partir de eso diseñar unos sombreaderos para poner en Quebrada Verde, que es un parque que queda al sur de Valparaíso. Entonces estas son las planimetrías, las axonométricas de cada uno de los proyectos. También el taller se dividió en equipos. Normalmente un taller de primer año allá son como 70 personas, entonces se dividían en 6 equipos. Y acá, se hizo bastante trabajo como de prefabricado en la escuela y se llevó a Quebrada Verde, que en el fondo había que llegar caminando, caminar como 40 minutos más o menos. Entonces, finalmente los proyectos que estaban pensados más como en prefabricado fueron los más rápidos de montar, obviamente, pero también hubo otros que partían desde cero. Bueno, finalmente fue un día de faena para montar y se alcanzó a terminar todo. El paisaje es súper bonito, es un santuario de la naturaleza que tiene unos acantilados con una flora y fauna única en Chile.
Son proyectos súper sencillos, pero a mi modo de ver creo que son bastante expresivos. Eso fue entonces la primera experiencia. Después de esto seguí con el tema de Félix Candela y la superficie arreglada, la línea recta, la doble curvatura, y el año pasado hay alguien que me escribió en Instagram hoy día, que no sé si está acá, que fue a esa bienal, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura Académica de la Universidad de Cuenca el año pasado. Y ahí hice un taller y también trabajamos a partir de Félix Candela. Entonces lo que hicimos fue, de nuevo, estudiar la obra y generar unas estructuras sin programa, sin ninguna función, sino que fue una experimentación formal de 5 días. Y estos son los resultados. Yo quedé súper contenta con el nivel que alcanzaron los chicos, trabajaron súper bien el año pasado. Entonces hicimos estas maquetas y después de eso me volvieron a invitar a la Universidad de Santa María a hacer el módulo de materialidad el año siguiente, y para hacer como un upgrade estudiamos las maquetas de los chicos de Cuenca, las hicimos de nuevo y a partir de eso le hicimos otro encargo que era hacer un sombreadero, un corredor sombreadero para hacer la fila para el almuerzo en la universidad. En la Santa María todos los alumnos tienen beca de alimentación, entonces todos almuerzan en el casino y se arma una cola larga todos los días. Entonces lo que hicimos fue hacer un concurso interno dentro del taller, donde una de las condiciones era que el proyecto fuera modulable en 8 módulos, porque iban a ser 8 grupos, y bueno, que tuviera, que integrara la doble curvatura o la superficie arreglada a partir de la línea recta, que se iba a hacer con madera, que se estructurara bien y que fuera espacialmente atractivo. Entonces, estos son los proyectos que se presentaron dentro del concurso. En el fondo, se dan como todas estas restricciones para que se genere una misma metodología de diseño. En el fondo son distintas familias de una cosa que engloba todo, que es esta cosa de la variación gradual, la línea recta, la superficie arreglada, etc. Esto se encaja dentro del diseño en base a reglas, que es lo mismo, es todo lo mismo, lo que les he mostrado hoy día. Finalmente se eligió ese, que nos parecía que era el más atractivo en términos espaciales cuando lo recorrías, el corredor, y se empezó a trabajar. Entonces ahora les voy a mostrar las planimetrías y axonométricas de los distintos módulos. Obviamente eso fue un trabajo como post-producción, post-montaje. Acá se ven, en el fondo, ahí cómo va avanzando cada uno de los módulos y su planimetría. Bueno, y acá hay fotos del proceso constructivo, los sistemas de unión, de ensamble. Hubo muchos sistemas o soluciones de uniones que se heredaron desde el taller del año anterior, entonces se pudo ir un paso más allá. Perdón. Al fondo eran secciones de pino de 2×3, me parece, o 1×3. Con uniones de perno. Y esta es una foto aérea del corredor ya construido. En el fondo, ese es el espacio que cubre, que es donde se hace la fila del almuerzo todos los días. Esa es una foto más de escorzo, donde se ve ahí la estructura. Y esto ya es una visión interior de cómo se veía construido. A ver, hay una cosa, esto es un trabajo que se hizo en 3 semanas, trabajando como 2 veces por semana, una cosa así, con alumnos de primer año. Entonces, no había mucha evidencia del comportamiento estructural de la estructura, más allá de las maquetas. Entonces, lo que funcionó bien en la maqueta, en la realidad, en algunos puntos tuvimos que ponerle unas muletas que no estaban para nada consideradas dentro del diseño, pero que si se hubiera calculado con un software de cálculo estructural se hubiera resuelto.
o sea, es posible hacer, digamos, pero no, en esas condiciones resultó así finalmente. Después a celebrar la inauguración. Tuvimos que hacer, se fijan que está como en otro lugar, nos dieron medio día para montarlo en el patio principal y después teníamos que sacarlo porque había otro evento, así que hicimos una minga. Minga en chileno significa traslado de una casa a otro lugar, que se hace en la isla grande de Chiloé. Entonces hicimos una minga de esta estructura y lo tiramos a otro patio. Valparaíso de noche de fondo. Y finalmente, para terminar, les voy a mostrar la Casa Dos Pieles, que está en Huaquén del Mar. La Casa Dos Pieles es una segunda vivienda en la costa, 180 kilómetros al norte de Santiago, y es un prisma alargado, orientado hacia el norte, recubierto de una doble piel que conforma una fachada ventilada. Y esta fachada ventilada ayuda a climatizar en las épocas de calor, que es cuando más se habitará la casa. Entonces, este prisma tiene una primera piel de madera y una segunda piel que está separada, que deja una capa de aire entre las dos pieles y permite que se ventile, que haya una capa de aire que está a una temperatura un poco distinta a la de afuera y permite que la casa esté fresquita. La geometría de la casa es bastante simple. Se parte de un paralelepípedo al que se le integra una cubierta que absorbe la diferencia de altura entre el primer y segundo piso a través de una superficie de doble curvatura. Entonces, de nuevo, esto en planta en realidad es un rectángulo y lo que se hace es generar un techo que va desde los 8 metros en el punto más alto como hasta los 3,50 en el más bajo, y en la parte más alta se mete un segundo piso. Y esta es la piel que lo recubre, donde el techo tiene una doble curvatura porque esa línea tiene una inclinación y esta tiene la contraria, entonces al interpolarlo resulta una superficie arreglada, y lo mismo con el resto de la envolvente. Las dos fachadas también tienen juegos de superficies arregladas para darle como más expresión. El volumen se orienta hacia el norte, donde tiene una buena iluminación, junto con una vista al mar. O sea, todo el programa en el fondo se abre hacia el norte, que está allá, le llega un súper rico sol, y en el terreno hay una ventana acá donde se abre hacia el mar. Hay otra ventana acá que también abre hacia el mar y que se ve desde este recinto, desde la cocina, y desde el segundo piso que está justo sobre esto. Entonces, ese fue como el lugar para ubicarlo. Si se fijan acá, todos esos tajitos son unas puertas que dan al espacio entre las dos pieles, que no se ve desde afuera, eso está tapado, pero permite que sí circule el viento. Normalmente es mucho más fácil calefaccionar una casa, calentarla, que enfriarla. A no ser que pongáis aire acondicionado, que es súper poco sustentable, carísimo, etcétera, contaminante. Por eso se usan estas técnicas. Una es la fachada ventilada para darle un poquito más de sombra y frescor a la piel, y la otra es la ventilación cruzada. Y este es el segundo piso. Sobre el living comedor se genera una doble altura, y en el extremo poniente de la casa está el dormitorio principal con un balcón con vista hacia el mar. Se ve la puesta de sol ahí en el verano. El techo, los dos baños, en el primero y en el segundo piso, tienen como un mini patio interior. En el fondo tienen un patiecito que se ilumina por arriba y que permite tener un ventanal grande en las duchas. Y el pasillo que está acá tiene 3 lucarnas para iluminarlo. Esta es la elevación norte, donde se ve que es un prisma súper simple. En el fondo tiene una altura ahí baja, tiene la fachada abierta totalmente hacia el norte, y la fachada sur todo lo contrario. En ese sentido es bien parecido a la casa de todos, que una fachada se niega completamente, en este caso es la sur,
que solamente tiene la entrada principal, y la otra fachada está totalmente abierta al norte. Esta es la elevación oriente. Ahí se ve esto que les explicaba, que en el fondo el techo tiene esta inclinación en la parte más baja y en la parte más alta tiene la contraria. Entonces por eso se genera la doble curvatura. La elevación poniente. Y la operación que se hace en la envolvente, en las dos fachadas, es en el fondo generar un alero. Acá al norte se genera este alero para que no llegue directamente la luz del sol tan adentro, sino controlarla un poco más. Y la fachada sale a plegarse a partir de ese alero. Lo van a ver mejor en las fotos del sistema constructivo. Un corte longitudinal, acá se entiende bien lo de la doble altura en los espacios más públicos. Estas lucarnas que iluminan el corredor, el dormitorio arriba, la cocina abajo. Y acá otro corte longitudinal mirado desde el otro lado. Y estas son fotos del proceso constructivo. Esta casa es 100% carpintería. Está fundada con pollos de madera. Es todo estructura, envigado de madera, entablado de madera, todo 100% madera impregnada. Y aquí voy mostrando como paso a paso cómo va progresando la casa en su construcción. Estos tajos que se ven acá son esas puertas que yo les había dicho que generan la ventilación cruzada en la fachada sur. Después, la manera de lograr la geometría, de controlar constructivamente la geometría de la doble curvatura en el techo fue construir primero los muros laterales, los muros sur y norte, los longitudinales, y a partir de las líneas que se generaron, que era esa y esa, se generaban como resultantes en las líneas perpendiculares en planta, estas diagonales son resultantes. Entonces no había que estar midiendo todo el rato, esto tiene que tener el ángulo, sino que yo sé que en el eje 2 tiene que estar a tal altura y en el otro, y se trazaba los distintos planos. Ahí se ve súper bien, se entiende como esa transición del techo, como que se anuncia ya cómo va a quedar. Y esto es lo que les contaba. Acá está hacia el norte, acá sale el alero, y esta es la estructura que va a recibir la piel, que todavía no la han construido. Los dueños de casa están de vacaciones ahora porque se van a vivir a Perú. Entonces construyen la casa, la terminan y se van. Me siento como la novia en el altar, dejada. Ya, pues entonces pararon la obra por 2 semanas, se fueron de vacaciones, entonces la piel esta de madera, la envolvente de madera todavía no se ha construido. Espero que a mediados de junio ya esté lista. Y lo que les decía, sale entonces la piel como a plegarse con respecto a ese plomo del alero. Ahora, la doble curvatura del techo es perceptible dentro del espacio interior, sutilmente, pero es mucho más apreciable desde la distancia. Cuando uno toma un poco de distancia y mira la casa, se entiende mejor como este juego de la doble curvatura. Esto es una foto interior de la escalera con la cocina al fondo, el living comedor acá, la carpintería. La estructura, esa es la fachada sur. Ahí están poniéndole la aislación térmica, que es con lana mineral. Instagram Stories. O sea, una foto de nuevo de la fachada sur. Ahí se hizo como un nicho para poner los calefón para calentar el agua. Esa es una ventana que en realidad va a ser oscura, pero va a ventilar porque va a quedar entre las dos pieles. Esa es la puerta de entrada y se ven los tajos de la
de la ventilación cruzada. Y acá se aprecia mucho mejor esta cosa de la doble curvatura del techo, como les decía, a la distancia. Ahí se ve la ventana hacia el mar, hacia el poniente. Y esta es una foto sacada hace poco que ya está prácticamente listo el interior. Terminaron el interior para que pudieran irse de vacaciones los dueños y dejaron las obras exteriores pendientes. Entonces, originalmente la casa tenía en todos sus ejes estructurales estas diagonales, pero después no fue necesario utilizar todas ellas porque había muchos muros que uno los veía al principio como tabiques, pero finalmente se construyeron como muros estructurales y no era necesario tener esos refuerzos. Pero este segundo piso vibraba bastante. Entonces se respetó la idea original y se dejaron las diagonales que lo rigidizan acá y está en un plomo un poco más afuera de la casa. Entonces esas dos diagonales hacen que esto sea más rígido y se evita la simbra del segundo piso. Esta es una foto desde la cocina mirando al living comedor. Y esta fue mi última visita de obra, como hace una semana, donde estamos ya empezando a construir la terraza, que va a ir eso es como una cosa guía, va a ir como un pliegue, bien parecido al lenguaje del resto de la casa. Gracias. Muchas veces en clase, bueno, aquí los alumnos no tienen esos talleres que vosotros trabajáis desde primero, ¿ok? Donde ya estáis construyendo, creando estructuras, pero aquí empiezan a pensar sobre eso más tarde y muchas veces te llevan con un proyecto y te dicen, bueno, ¿y ahora cómo hacemos la estructura de esto, no? Y nosotros tratamos de transmitirles que al final, en un proyecto de arquitectura, la estructura y la forma van de la mano. Por lo menos hay que tener una intuición de cómo concebir la forma arquitectónica desde esa estructura, porque como ya saben nuestros estudiantes, no podemos concebir un edificio sin que se sostenga, ¿okay? Entonces esa parte resistente también se diseña y es fundamental en nuestro trabajo. Entonces, bueno, no sé si es una pregunta o un comentario, pero te quería decir si nos podías comentar un poco más sobre esa experiencia, ¿no?, del taller de materialidad 1 que hacéis con los alumnos, donde desde el primer año ya estáis construyendo, ¿ok? Pero sobre todo desde esa estructura, ¿no? Las dos formas en las que dividí la conferencia, los módulos y los paraboloides, al final son sistemas para diseñar una estructura, ¿ok? Y unos te llevan a unos tipos, ¿no?, a unos planos, otros te llevan a unos sistemas de entramado, pero en cualquiera de los dos casos son sistemas para llegar a la forma desde la estructura, o viceversa, porque al final es lo mismo. Como te decía, quería saber si nos podías comentar un poco por dónde iban los tiros ahí en vuestros talleres, cómo los planteabas tal. Y también, pues muchas veces el alumno se preocupa con las estructuras porque yo no sé calcular estructuras, cómo calculo esto, tal. Y ven la estructura como un problema de cálculo, ¿no? Y me alegro también que hayas citado a Candela, alumno aventajado de Torroja, ingeniero español, que escribió un libro muy importante que también recomendamos en clase y lo tenemos como bibliografía del curso, que es Razón y Ser de los tipos estructurales, donde él decía que el cálculo era el menor problema de las estructuras, ¿okay? Que la estructura es un problema sobre todo formal, y una vez tienes una forma, unas determinaciones, unas reglas del juego, que es lo que al final tú estableces, si no sabes calcular llamas a un ingeniero y el ingeniero te dice, pues mira, esto tiene que medir tanto, tiene que medir cuánto. Es decir, el cálculo es una comprobación de que lo que hemos concebido se sostiene. Entonces, todo esto al final va sobre lo mismo, ¿no? Que nos puedes transmitir esa experiencia de cómo desde vuestros primeros trabajos en la carrera de arquitectura estáis concebiendo formas de la estructura. Yo creo que es súper importante lo que mencionas tú sobre la forma resistente, que más allá de en primer año, o sea, es imposible que un alumno de primer año sepa calcular estructuras, por muy simples que sea, como que requiere primero, no sé, un año entero de matemáticas para pasar a estructura 1, estructura 2. O sea, no se va a hacer matemáticamente en términos de cálculo, obviamente, sino que lo que hacemos es experimentar con la forma y con maquetas. En este caso, en los dos casos de los ladrillos y de la madera, con maquetas de madera,
que van dando luces de cuál es una forma resistente y cuál no, cuál es el límite al que se puede llegar con una curvatura o con una inclinación, etcétera. Entonces es una cosa bien intuitiva y bien didáctica, yo creo, es como, y en ese sentido es muy experimental. Eso es lo que me apasiona a mí al final, es como poder experimentar no solamente en lo académico, sino que en lo profesional también. Es como nunca dejar de jugar, yo creo. Entonces, yo creo que hacer modelos o prototipos a distintas escalas, a pesar de que, no sé, por ejemplo, los modelos para los aparejos de ladrillo, obviamente la madera tiene un comportamiento distinto al ladrillo porque tiene tracción, puede trabajar a la tracción y el ladrillo no, solo a la compresión, pero igual te da una noción más o menos de qué forma va a resistir o a partir de qué desfase esto ya se cae o se empieza a volcar, etcétera. Entonces yo creo que es una cosa de estar muy metido con los materiales, con los modelos y estar probando todo el tiempo. Y otra cosa que me gusta mucho de hacer estos talleres de primer año es que los alumnos prácticamente no saben nada de computación, o sea, quizás en la Santa María sí saben porque son tan computines que les enseñan desde chicos, pero es bonito poder prescindir del computador y poder como ponerse manos a la obra y diseñar un poco más intuitivamente, a pesar de tener estas restricciones del diseño en base a reglas que son súper concretas, sistemáticas y reductivas en un cierto sentido. Jacob decía que nadie diseña lo que no sabe cómo se construye, ¿no? Desde el punto de vista constructivo, de qué manera el material influye en el diseño y de qué manera la prefabricación ayuda también, ¿no? Porque veo que muchos de los proyectos tienen muchos materiales prefabricados y industrializados, ¿no? Como la madera y la industria chilena sabemos que tiene mucha producción e incidencia en la prefabricación, en la estandarización. ¿De qué manera los cursos que llevas y las obras arquitectónicas que estás trabajando tienen que ver con eso, ¿no? Con la industrialización y prefabricación? Por ejemplo, en la Casa de Todos se trabajó con paneles ZIP. No sé si es que llegan acá USB con poliestireno expandido adentro. Es como un sándwich estructural que aísla térmicamente súper bien. Entonces esa era como la estructura secundaria de la Casa de Todos. A ver, yo creo que dependiendo para qué lo necesites, puede ser una herramienta súper útil y que acelera los procesos de construcción y también es más ecológica en términos de que no deja escombros, porque es una pieza que la vas a utilizar entera idealmente. La Casa Dos Pieles fue todo lo contrario, fue pura carpintería, palo por palo, customizado para ese proyecto en particular, no tenía nada prefabricado. Pero creo que los conceptos de prefabricación son súper interesantes. Está, no sé, lo que hacía Pierluigi Nervi o el propio Candela. Cuando les decía que los chicos cuando montaron en Quebrada Verde los sombraderos, los que pensaron en un módulo o en un sistema prefabricado desde el principio, se les facilitó mucho más fácil el sistema constructivo. Obviamente va a ser mucho más rápido la construcción y creo que es algo que puede ser muy positivo en términos de eso, de no dejar escombros y de acelerar el proceso y de tener como unos tecnicismos de que sabes cuánto va a resistir térmicamente o estructuralmente, por ejemplo, pero no lo veo como algo que necesariamente se tenga que usar siempre. Es un recurso más. Y el caso de la vivienda, la segunda vivienda, que es la que estás concluyendo, la toma de partido va por elevar el proyecto, ¿no? Por lo que veo y por el inicio de constructivo podrías haber puesto una losa de concreto tranquilamente, pero tomas la madera está tratada que va impactada directamente en la tierra. ¿Eso tiene una toma por clima, como estamos viendo, o por un tema de idea arquitectónica? Son varias cosas. Una, como la lectura de suspender el volumen sobre pilote y que fuera la misma madera, el mismo sistema constructivo todo el tiempo, tener esa lectura. Por otro lado, económicamente es mucho más factible hacerlo así que poner una super mega estructura de hormigón y que tampoco iba a tener mucho que ver con el resto de la sistema constructivo de la casa. Pero, o sea,
parte por elevarse no solamente por el hecho de elevarla porque sí, sino era para tener un poco mejor, la vista más asegurada a la costa, al mar. Y el terreno de hecho va en una pendiente, entonces en el punto más bajo tiene como 20 centímetros de altura, con diferencia con el terreno, y el otro 1,20 m. Entonces es bonito porque la fundación o los pilotes van acomodándose a la topografía del terreno. Es como una cosa de lenguaje, yo diría, y como de sentido común, si es que va a estar como un sistema constructivo, seguir íntegramente para todo el proyecto. En las diferentes escuelas que tú participas, o sea, sabemos que tu casa ahorita es la Universidad Católica, pero estas diferentes escuelas como las pusiste, se ve una diferencia del perfil del alumno, ¿no? Pero vemos que la escuela también se amolda a ese perfil desde el punto de vista de la procedencia del alumno. ¿Se puede ver una diferencia entre las escuelas? ¿Hay un perfil distinto? ¿Estás hablando del perfil de los alumnos o de la escuela? De la escuela. ¿De la escuela? Sí, yo creo que la Santa María, por ejemplo, es full técnica, son todos los profesores o expertos en sustentabilidad o en estructura o viendo nuevos materiales, mucho uso de los softwares, como que es técnicamente súper avanzado, y los alumnos, o sea, por ejemplo, en el verano estuve haciendo un concurso con colaboradores, estudiantes de la Santa María, y manejaban los programas así, el Grasshopper, Rhino, todo así, muy fácilmente. Entonces, tiene claramente ese perfil un estudiante de la Santa María, a diferencia del de Talca, que es alguien que va a tener mayor sensibilidad con el paisaje, como les había dicho, y que va a tener un ingenio constructivo a partir de materiales o técnicas vernaculares, por ejemplo. Y la Católica, yo creo que es una escuela que tiene más diversidad de escuelas dentro de su propia enseñanza. O sea, hay profesores con perfiles distintos, y la escuela es lo suficientemente generosa para acoger esas distintas metodologías de enseñanza para tener una riqueza común, digamos. Sí, Verónica, tengo una inquietud con respecto a algo que de repente a nivel académico no se plantea como un problema, ¿no? Que es el tema de la eficiencia constructiva, hablando en términos económicos. Yo entiendo que hay una relación, una conexión entre tu práctica profesional y tu práctica docente, cosa que me parece muy interesante y hasta ejemplar, ¿no? Para nosotros que somos docentes y también intentamos practicar la arquitectura. Claro, a nivel de los alumnos del primer año supongo que no es un problema importante, pero sí a nivel de tu trabajo profesional entiendo que también es ese tipo de especulación, ¿no? Por los trabajos que has presentado y por otros que estás haciendo. Entonces quería saber si, bueno, también es un componente el tuyo en el desarrollo de tu trabajo, el comprobar de alguna manera la eficiencia constructiva que tiene frente a los comitentes con respecto a que si ese tipo de construcción que es especulativa, formal y estructuralmente es competitiva con respecto a la construcción convencional, ¿no? Porque a veces no se puede haber en el cliente o en la gente una cierta desconfianza frente a estas especulaciones, pensando que, por ejemplo, puede ser más caro o es más complicado, y a veces no, a veces puede ser al revés, ¿no? Puede ser menos complicado y menos caro, y el resultado ser mucho mejor y más interesante. Hay como inocencia por parte del constructor, que en el momento de presupuestar la casa la cubica y saca los metros cuadrados de superficie de carpintería, por ejemplo, pero no está considerando que son todos los palos distintos. Entonces, lo que es un metro cuadrado normal de ellos que se demoraban 35 minutos se transforma, no sé, en el doble o el triple, y los clientes no sufren ese desconocimiento o pasada por alto por parte del constructor hasta el momento. Yo creo que es ahí donde está si es que podemos hablar de algo más caro, es eso. Cuando tienes muchos elementos que son todos distintos, obviamente la obra se va a tardar mucho más que si que fuera todo igual. Eso es como una cosa lógica. Pero fuera de eso son
los sistemas constructivos son los convencionales, no se está inventando nada muy novedoso. O sea, la fachada ventilada existe quizás hace cuánto tiempo, no tengo idea, pero es algo normal. Los paneles SIP están desde la década de los 40, creo. No sé, son cosas que ya están probadas, solamente que tienen configuraciones geométricas distintas. No son sistemas constructivos muy novedosos. Quizás la casa de todos, claro, tiene la estructura principal metálica y la secundaria de madera, y ahí hay como un juego quizás un poco distinto a la convención. Pero la casa de Dos Pieles es una casa de carpintería íntegramente que no tiene ninguna diferencia en términos, si es que tú ves un detalle constructivo, no tiene mucha diferencia con otra casa con el mismo método, digamos. Gracias, Verónica, por la conferencia, ha sido muy ilustrativa. Somos algunos profesores aquí de geometría descriptiva de los 2 primeros ciclos de la carrera, y creo que a ellos les ha ayudado muchísimo, igual que a mí, también para ejemplificar cómo se puede materializar todo lo que van aprendiendo, ¿no? Que al inicio están un poco perdidos. ¿Para qué nos sirve la geometría descriptiva, no? Aterrizamos a veces en algunas pequeñas maquetas, pero esta vez dando el salto de escala, que es lo que tú nos has mostrado, pues nos has dado una lección de realidad de que es un sistema, o puedes extraer de ahí sistemas para concretarlos en proyectos funcionales, ¿no? Y me atrae sobre todo el hecho de que la complejidad de las estructuras que planteas es muy gradual, ¿no? Van desde cosas muy sencillas que podrían aplicarse para proyectos de arquitectura efímera, participativa, ¿no? de un grupo de gente que no tiene mucha capacitación o no necesita tanta capacitación técnica, hacia un proyecto más complejo como una casa con aislamientos y todo ello, ¿no? Entonces mi pregunta va, si tú crees que, por ejemplo, para países como el nuestro, donde nuestros sistemas constructivos no son tan elaborados o no tienen una gran diversificación de materiales y de oferta, pueden ser una alternativa a estos sistemas de superficies regladas, modulares, para construcción de arquitectura social, temporal, efímera, utilitaria, de ese carácter? ¿O has tenido alguna experiencia en ese sistema o ese tipo de construcciones con ese enfoque social? Yo creo que es perfectamente posible. O sea, si es que nos fijamos, por ejemplo, los proyectos de los chicos de la Santa María en madera, uno también podría imaginarse que es como un módulo pequeñito de una mini vivienda o un habitáculo. No sé, yo creo que es cosa de atreverse a hacer ese cambio como en la geometría nomás. No le veo ningún problema y creo que puede ser súper interesante. Y también voy a volver a defender como eliminar la planimetría y pensar esto más como en un manual de instrucciones, como cuando uno arma un mueble. Entonces es más interesante y quizás más productivo entender las relaciones internas de las partes y saber cómo armarlas, más que tanto mirar y medir y el plano, no sé, yo estoy chata de los planos. Yo quería preguntarte, más que preguntar, sí, pero hacer una pregunta y hacer una apreciación. Lo primero es que me parece súper interesante esta necesidad de entender lo que vienes haciendo, de agrupar estos dos procesos o estas dos formas de hacer proyectos. Y creo que eso es una herramienta arquitectónica de reflexión acerca de lo que vienes haciendo, que me parece súper potente, digamos, generar estas familias y colocar los proyectos en estos subgrupos que conforman una investigación mayor. Estas dos investigaciones que conforman una investigación mayor, que es tu proceso, en ese sentido me parece fantástico. Y la pregunta es un poco que siento que tu proceso arrancó en base a métodos más digitales, ¿no? El Rhino, el Gras, en fin. Y poco a poco ha ido tal vez como humanizándose en la metodología de fabricar estas topografías o estas construcciones. ¿A qué se debe? O sea, ¿de dónde nace esta idea de lo que acabas de decir, ¿no? Irse alejando de la planimetría, casi como
emprender esto como un proceso un poco más intuitivo, de ensayo y de error, ¿no? ¿De dónde sale esa...? Yo creo que diste en el clavo con respecto al proceso, porque, a ver, cuando yo hice el pregrado, cuando estudié arquitectura en Chile, creo que la intuición estaba así súper metida en mi manera de hacer los proyectos, de trabajar y todo. Y después cuando me fui a hacer el máster a Holanda, era como un pecado la intuición. Estaba Alejandro Saavedra Polo recién llegando de decano al Verlaje y la cosa era parametricismo, o sea, no cabía la intuición, sino que había que ser como un pseudocientífico de la arquitectura. Y yo creo que quedé bastante traumada por varios años y acostumbrada a usar el computador y las herramientas digitales y enseñarle a todos mis alumnos a usar Rhino y hacer las cosas así. No sé, era más fácil hacer un modelo digital y más rápido que una maqueta, bla, bla, bla. Pero cuando hice el primer módulo de materialidad en la Santa María, que no lo mostré acá, que también era en base a bloques, hicimos unos muros de ladrillo, y los alumnos no sabían Rhino, hicieron unas maquetas preciosas y después unas obras súper lindas de ladrillo. Ahí quedé contentísima y dije, ya, chao con el computador, no se necesita. ¿Está? Porque es el pensamiento sistemático el que importa, no la herramienta digital. Yo creo que ya como que estoy un poco... Yo trabajo mucho con el computador porque es como me siento muy cómoda y me es muy fácil trabajar así. Pero creo que para comunicarme con el resto, para enseñar, no es necesario en algunas instancias. Y eso apoya o le da valor a tener como una conceptualización de lo que estás haciendo súper claro en la cabeza, más que saberte Grasshopper o Rhino o el programa que sea. Creo que tiene más valor eso. Verónica, buenas tardes. Nuevamente, te felicito y te agradezco por estar aquí con nosotros. Mientras ibas presentando tus proyectos me iban surgiendo dudas, ¿no? Más que dudas, o sea, digamos, curiosidades. Con Héctor aquí comentábamos hace un momento, por ejemplo, en la casa de todos, decíamos, oye, eso la única manera de diseñarlo probablemente es con una maqueta y ya después los planos, porque claro, en un papel, con un ordenador, tratar de hacer esos planos es muy complejo si es que no tienes la visión volumétrica de la obra, ¿no? Entonces mi curiosidad iba un poco por eso, por el proceso de diseño que ejecutas en tus distintos proyectos y también por unas cuestiones técnicas, porque finalmente se tienen que entregar planos, hacer presupuestos, detalles y cosas y todo, ¿no? Que son inherentes al proyecto. Entonces quería que nos cuentes un poquito de eso. Y también me he quedado preocupado porque dices chao planimetría y yo soy profesor de dibujo, entonces yo digo, no, es una broma. Pero cuéntanos un poquito eso, del proceso de diseño de cada proyecto. No tengo nada en contra de los planos, creo que son preciosos, pero yo estoy un poco cansada de hacerlos quizás. A ver, para la casa de todos no se hizo ninguna maqueta. Después de que se construyó para una publicación, hice una maqueta como para mostrar un poco más abstractamente la geometría de la casa. Pero no, normalmente trabajo con modelos digitales en Rhino, apoyado en Grasshopper si se necesita, y voy mucho más rápido que haciendo maquetas físicas. Me siento súper cómoda con eso y creo que los resultados son súper similares a lo que uno visualiza en el computador y lo que se construye finalmente. ¿Algo más iba en tu pregunta, quizás que no me acuerdo? Sí, a ver, yo he estado mucho más tiempo metida en la academia que en la parte profesional. Tengo pocos proyectos profesionales comparados con la trayectoria académica. Entonces tampoco tengo tanta experiencia constructiva y siempre me voy asesorando con colegas, con amigos, oye, quiero hacer este sistema, ¿cómo se resuelve este detalle? Siempre estoy como aprendiendo cosas nuevas.
Y bueno, Verónica, ¿alguien alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está claro? Verónica, te agradecemos el programa de arquitectura de la Universidad de Piura por haber venido en una situación, digamos, un poco compleja, ¿no? Después de superar los abatimientos del clima. Yo creo que es un refresco para nosotros empezar los diálogos así contigo y hermanarnos, ¿no? Desde tu posición en Chile a nuestra posición acá en Piura, Perú, ¿no? Te agradezco en nombre de los profesores y de nuestros alumnos y espero que vuelvas, ¿no?